país, tratamos de mantener viva la poesía, la humanidad, la dignidad de las personas. La mayoría de las poblaciones más importantes le dirigió por mujeres, que se hicieron cargo de todo. Constituimos un peligro cuando nos movilizamos en torno. Como estábamos ante una dictadura muy represiva, teníamos que tener mucha imaginación para inventar cómo reclamar. La radio de Moscú dijo, al fin la resistencia ha comenzado en Chile. Todo esto fue porque largamos un chancho nada más. Pescó la toalla, la tiró y ¡pum! Se apagó la llama. ¡Chile democrático! ¡Chile libre! Los hombres no se unifican políticamente y nosotros como mujeres tenemos que responder a eso. O sea, nadie recuerda el trabajo de las mujeres. Estoy hablando de todo el movimiento de mujeres, antes, durante y después de Mujeres por la Vida. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides. Muy buenas tardes. De parte de Cine en el Campus del Departamento de Promoción Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el Subsistema de Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo lectivo 2021 y les deseamos muchos éxitos en sus estudios y labores académicas. Como novedad para este año, hemos denominado la sección de Cineforo con el nombre de Café con Cine. Así que los invitamos a que se pongan cómodos. Disfruten su café y también el tema que hemos coordinado para esta tarde. En este mes de marzo, y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, elegimos presentar la sección con la cinta titulada Hoy y no Mañana, dirigida por Josefina Morandé, en el 2018. En esta tarde de Café con Cine, nos acompaña la señora Ginette Ugalde Naranjo, coordinadora de la Red de Mujeres Investigadoras de la Universidad Nacional, quien nos hablará en relación con esta película. Antes de conceder la palabra a nuestra invitada especial, quisiera comentarles que doña Ginette Ugalde Naranjo es académica e investigadora de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, coordinadora de la Red de Mujeres Investigadoras de la Universidad Nacional de Costa Rica, facilitadora del programa de habilidades blandas empresariales ProPalabra de la Escuela de Administración, representante académica de la Comisión de Teletrabajo de la Universidad Nacional y es miembro del Programa Interinstitucional de Transferencia Tecnológica Agrícola en Productos Orgánicos. Tiene especializaciones en investigación en ciencias sociales a nivel académico y está certificada como entrenadora de la metodología Wake Up Brain, estudiante de doctorado en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle, máster en administración y licenciada en administración con énfasis en finanzas, y es miembro activo de organizaciones sociales comunitarias. Sin más preámbulo, los dejo con nuestra experta de esta tarde. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y por tomar en cuenta en esta ocasión a la Red de Mujeres Investigadoras. Si bien nosotras tenemos un pequeño comité organizador de la red la forman todas las académicas, estudiantes, incluso hemos tenido mujeres administrativas dentro de nuestras acciones y pues la red es de la universidad, entonces de verdad que darles las gracias por el espacio y poder compartir con ustedes pues algunas notas sobre este documental, ¿verdad? Que realmente y de manera personal en mí conmovió las fibras más delgadas que hay en mi cuerpo, ¿verdad? Con respecto a la lucha que dieron estas grandes mujeres en Chile y que como lo dice la película, marcaron un cambio, ¿verdad? Un cambio en esa nación.
Bueno, yo no vengo aquí a darles una cátedra de la parte como de la lucha de género, sino quiero venir a compartir con ustedes lo que este documental y la experiencia vivida por una de mis amigas chilenas, ¿verdad? Y exponerlo acá para que ustedes también la conozcan. Lamentablemente por situaciones de horario, ellas no podían estar acá conmigo, pero bueno, yo hoy voy a ser su voz con respecto a lo que ellas vivieron. Para empezar, la conmemoración del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, nos tiene que llevar más allá de darnos una felicitación, porque realmente no es una felicitación, es un reconocimiento, ¿verdad? Es visibilizar los esfuerzos que se hacen en un colectivo de mujeres para marcar la diferencia en los diversos espacios, en los espacios sociales, en los espacios académicos, en los espacios laborales. Han sido décadas de estar generando acciones, ¿verdad? Para que se reconozca el papel de la mujer, ese rol tan importante que tiene en la sociedad. De hecho, el 8 y el 9 de marzo estuvimos en un congreso internacional de la red de promotores de los objetivos del ODS. Y bueno, pues esto es un sentimiento y una situación que se vive a nivel mundial, donde hemos visto la desigualdad en cuanto a las brechas que hay con respecto al género, ¿verdad? Tanto a nivel laboral como a nivel social. Este documental realmente nos muestra que en aquella época, bueno, para poner un poquito en contexto, Chile vivió muchos años bajo la dictadura, ¿verdad? En este caso, donde se basa el documental, es la dictadura de Pinochet, donde las personas opositoras de estos gobiernos, pues, tenían que pagar con la muerte. Entonces, muerte de esposos, muerte de hijos, rapto de hijos, familias destruidas. Hay una mujer, en este momento no recuerdo el nombre, pero es una chilena muy reconocida, murió el año pasado, y pues ella vivió toda la situación de la dictadura, en la cual le mataron a su esposo y después a sus hijos y después a sus nietos. La dejaron sola por oponerse. ¿Qué es lo que nos llama más la atención de este documental? Es que, y quienes lo pudieron ver tal vez rescataron estas frases que salían por ahí, ¿verdad? Decía, la dictadura le temía a los hombres, pero olvidaba a las mujeres. ¿Ok? Entonces, incluso la dictadura se ve desde una perspectiva machista y de patriarcado. Entonces, las mujeres, no había problema. Y resulta que ese colectivo de mujeres fueron las que hicieron el cambio. Hay cosas, hay experiencias que marcan estas mujeres con respecto a la discriminación, a la desigualdad, al ponerse alguien sobre el más necesitado o las personas vulnerabilizadas. Y es que la dictadura precisamente se instaura generando miedo, ¿verdad? Pisoteando las debilidades del otro. Entonces ellas lo que dicen es, ¿cómo podemos luchar contra una dictadura? Pues es poniendo vamos a decirlo coloquialmente, en ridículo aquel que ejerce esa dictadura, aquel que se cree más que el otro y que está pisoteando. Hay que ponerlo en evidencia, hay que bajarle quizás esos egos, ¿verdad? Para poder decirle, bueno, no nos dominas. Entonces, cuando ustedes ven el documental, pues sale una de las ideas que tuvieron, que fue la del chancho, ¿verdad? Vestido de Pinochet. Y cómo esta era toda una estrategia creada por ellas. Cuando las mujeres se unen, logran
alcanzar metas que quizás nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, todo este documental, más allá de hablar de una situación de dictadura que se vive en un país que nosotros como costarricenses no tenemos ni un ápice de idea de lo que puede significar eso, ¿verdad? Pero es ponernos en los zapatos del otro, empatizar con el otro y lo que representó en sus vidas y cómo entonces es ahí el rol de la mujer el que viene a dar este cambio. Antes comentábamos, ¿verdad? Que estas mujeres tenían que ser creativas para hacerse oír, ¿verdad? Incluso ellos decían, ya no podemos usar más las frases que han utilizado los sindicalistas, los colectivos de estudiantes, porque no causan efecto. Entonces es ahí, en ese momento, donde dice, no más. También viene el otro logo que hemos utilizado al día de hoy, unidas somos más. ¿Ok? Entonces, esa unidad en la diferencia no quiere decir que nosotras tengamos que ser iguales, que tengamos que pensar en lo mismo, que tengamos las mismas perspectivas, los mismos objetivos, las mismas miradas para alcanzar algo, sino que en la diversidad se encuentra la real lucha, ¿verdad? En este caso, ¿por qué? Porque lo que a usted la hace débil, a mí me hace fuerte. Y con esas habilidades que nosotras tenemos al servicio de los demás, podemos alcanzar y trascender las barreras y alcanzar lo que nos propongamos. Entonces, esto nos invita a generar estos espacios. Yo ahora, tras bastidores, comentaba con las chicas, ¿verdad?, que el generar este tipo de espacios nos van a permitir visibilizarnos. No es una lucha en contra del otro, sino es la búsqueda precisamente de esa equidad. Y esa equidad lo que me habla es que desde el punto donde yo esté, pueda tener las oportunidades para crecer igual que el otro. Entonces, no es que nosotras como mujeres nos den todo fácil, no, porque nosotros tenemos las capacidades para alcanzar lo que nos proponemos. ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, que tengamos las oportunidades para lograrlo. Equidad es eso. En mi caso, por ejemplo, yo soy esposa, soy mamá, tengo un hijo varón y una hija, y por supuesto yo no voy a decirle a mi hija, sos más que tu hermano, jamás. Ni tampoco voy a poner a su hermano por sobre ella, ni a mi esposo por sobre mí. Tenemos que ir buscando esos equilibrios que nos permitan convivir como sociedad. ¿Qué nos estamos perdiendo? Y esto lo tocábamos en el Congreso Internacional, lo veíamos en el conversatorio que realizó la Rectoría Adjunta en conjunto con la Red de Mujeres, y es que las mujeres somos la mitad de la población. La mitad de la población mundial son mujeres. Y cuando no hay oportunidades para que crezca, ¿quién pierde? No solo nosotras, perdemos como globalidad. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que aportar. Si nosotros entramos a aportar, pues tendríamos quizás una mejor sociedad, mejores oportunidades para los que vienen detrás de nosotros, y creo que precisamente es ahí donde tenemos que ir marcando ese cambio. Otra de las cosas que por ahí, chiquillas, por favor, colaboren conmigo porque yo hablo mucho y no quiero estar no quiero estar sola hablando, ¿ok? Otro punto importante de lo que se ve en este colectivo de mujeres de Chile, ¿verdad? Y que a lo largo de las décadas lo hemos estado viendo en muchos otros países, incluso acá, es el tener el contacto con el otro, ¿verdad? La lucha que se hace en Chile no es porque a una persona le mataron al esposo, los hijos, la familia, es porque había un sentir comunitario, un sentir de toda una población que estaba reprimida y era la forma de expresar. Entonces, ¿a qué nos llevan estas uniones como mujer? Bueno, que puede ser que a mí no me esté afectando, por ejemplo, el no ser reconocida en mi trabajo, pero a otra compañera sí.
Y entonces, ¿cómo puedo yo ser solidaria e ir más allá? Puedo tener sororidad con ella para ayudarla a crecer, para ayudarla a visibilizarse. No tendríamos que ver esto como una lucha de rasgarnos las vestiduras y llorar porque somos discriminadas o porque somos pobrecitas. No, es trascender de eso y unirnos para decir, ok, nosotras también podemos. ¿Cómo podemos? Bueno, desde nuestros espacios. En ese sentido, Ginette, a mí me gustaría como un poco agregar que ellas en cierto momento del documental que estábamos viendo, ¿verdad? Que retomando un poco es, sí, esta lucha que hacen las mujeres en contra de la dictadura de Pinochet y cómo nos explican, el documental nos hace como un breve resumen, bueno, un breve dentro del documental, pero sí, porque esta lucha empieza en el 73 y se expande Claro. más de 10 años, ¿verdad? Pero ellas lo que dicen es que era una lucha, a pesar, digamos, es que cuesta mucho como ponerse en esos zapatos porque, bueno, nosotros nunca hemos vivido nada ni parecido a esto, ¿verdad? Es decir, a los hombres los desaparecían, era real que podía ser que mi hermano no llegara a dormir, que mi esposo no llegara a dormir, que mi tío no llegara a dormir, que mi vecino, ¿verdad? Y se vivía un ambiente de total represión en cuanto a la comunicación. Entonces, estas mujeres, un poco lo que dicen es que era una lucha, pero una lucha con espíritu feliz, ¿verdad? Ellas siempre todo lo que propusieron y sus actos que eran muy fuertes y que inclusive rayaban paredes, ¿verdad? Que eso ahí hay como que todos los 8 de marzo aquí se critica si rayaron o no, ¿verdad? Y además todo se centra ahí. Pero es decir, estas mujeres que también hicieron este tipo de obras y otras muchas obras, flashes, tenían que ser rápido, eran acciones que se hacían en la ciudad de manera muy rápida porque llegaban y las arrestaban y les desmontaban todo, entonces tenían que ser muy creativas. Entonces, el documental también retrata un poco cómo desde la creatividad y desde la sororidad y la unión de las mujeres, con este espíritu feliz, ¿verdad? Porque no tenían eso que vos decís, ¿verdad? De que pobrecitas nosotras, ya me mataron a mi papá. Claro que tenían una gran rabia y un gran dolor y un gran enojo. O sea, eso también estaba plasmado. No es que salían bailando porque sí, es decir, estaban muy enojadas, pero lo que hacían, lo hacían como con un espíritu feliz que se nota además en las propuestas que hacían súper creativas, que me vuelve también un poquito a un punto de cómo el arte ayuda no solo a reconstruirse a uno personalmente, como veíamos el año pasado en el documental de Los Caminos de Aisha, ¿verdad? Que es esta mujer, que además también es una mujer que se estaba reconstruyendo también ella, porque había pasado procesos de migración, abandono de su mamá, etcétera, o era lo que ella sentía al menos, pero también como el arte nos ayuda no solo a estar conversando el día de hoy, por ejemplo, de este tema tan importante y que apaña como muchos temas, que es la dictadura, la represión política, pero también en la unión de las mujeres, conmemorando el 8 de marzo, pero también un poco también hablando sobre las posibilidades estas del arte y de la creatividad como potenciadores o reactivadores, no sé, de movimientos sociales, de causas sociales, que tengan importancia social, y cómo entonces también, que es como lo que a mí, que es mi área, cómo el arte nos hace entonces también hacer cambios, poder potenciar cambios internos y también sociales. Como por ahí también va mi aporte en parte en cuanto también a lo que decías, de eso, de no revictimizarse todo el tiempo. También tenemos derecho a estar enojadas, creo yo, ¿verdad? No es para menos cosas que pasan en el mundo en contra nuestra, pero sí es cierto que las acciones que podemos hacer no tienen que ser desde la revictimización y desde el pobrecita, sino somos muchas, tenemos mucho poder y documentales como este nos enseñan que de verdad las mujeres unidas pueden echarse abajo una dictadura. Es decir, después fue todo un movimiento social, después no eran solo, sí eran las mujeres, pero se les unieron hombres. Se unieron los estudiantes, se unieron hombres. Ajá. De hecho, había hombres que digo yo, las acompañaron, ¿verdad?
desde su postura como mujeres, ¿verdad? Y en esto de la creatividad, bueno, ellas incluso en el documental se ve cómo incluso ellas decían, no, 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 ya el logo del pueblo unido jamás será vencido, ya eso no causa efecto, tenemos que ser poéticas, tenemos que entrar y mover esas masas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crean no más que, bueno, no más muertes, no más discriminación, no más dictadura, no más corrupción, no más todo aquello que separa pueblos, ¿verdad? Pero además entonces ellas inician con unidos somos más. ¿Más para qué? Bueno, más para crecer, más para cambiar la sociedad, más para luchar por la vida, porque esta revuelta, ¿verdad? Que ellas tuvieron, y ellas lo dicen claramente, esto fue una lucha por la vida, por la dignificación de las personas. Entonces ahí también es un punto clave donde nosotras tenemos que pensar al día de hoy. ¿Ok? Han pasado 40 años de poquito menos de 40 años de ese movimiento, pero cuando nosotros decimos vamos a luchar por la vida, es el dignificar a cada persona. Entonces, ¿qué espacio le merece? Y ahí también lo decíamos y lo mencionábamos antes. Eran mujeres diferentes, mujeres de política, periodistas, poetas, mujeres del campo, amas de casa. Se dedicaban a la casa también, es decir, exacto, exacto. Y en esa diversidad se encontró una gran fuerza, ¿verdad? Que movía. Otro dato importante acá es que, vamos a ver, cuando nosotros queremos un cambio en positivo, tenemos que pensar en comunidad, y la comunidad es el otro. ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, no sé si vieron ahí en el documental, salían unas ollas gigantes de comida, ¿verdad? Esas se llamaban las ollas colectivas. En algún momento, bueno, y ahorita les cuento una experiencia, ¿verdad? Pero esas ollas colectivas es porque las mujeres en ese momento quedaron solas, mujeres con 5 hijos, con más hijos, solas. Entonces ellas veían la necesidad de la otra o del otro y tenían que compartir sus comidas. Entonces esa era la olla colectiva. Se daba en la ciudad y se daba en el campo, porque también en el campo se estaban librando esas luchas, ¿verdad? Entonces, cómo pensar en la necesidad del otro y que el otro necesita de nosotros nos hace también crecer y reivindicarnos también como sociedad. O sea, no podemos ir, vamos a ver, no podemos ir batallando por ideales individuales, porque entonces estaríamos perdidos, ¿verdad? Es lo que nos atañe a todos, y no es porque a mí me está haciendo roncha, entonces voy a pelear, no, porque puede ser que a mí me haga roncha y a la otra no, ¿verdad? Pero entonces en eso, ver al otro, estar de cara al otro y al servicio al otro, entonces pues también nos va a permitir crear esos espacios donde se pueda visibilizar, porque creo que en la parte de las desigualdades no van solamente porque seamos mujeres, ¿verdad? Hay muchísima diversidad, desigualdad. Bueno, dentro de los feminismos también se habla, ¿verdad? Del elitismo, de cuando los feministas solo hablan como del feminismo blanco, y entonces también existen grupos que se van también ahí diversificando para poder hacer inclusivas sus luchas. Correcto, pero y vamos a ver, y también en el asunto de la inclusividad, yo a veces pregunto también si es ser inclusivo o es la convivencia, ¿verdad? Porque incluir es como meterle, ya bueno, venite, metete y seguí, vea cómo puedes seguir, ¿verdad? En cambio, esa convivencia es poder tener tolerancia, el respeto a lo que yo creo y en lo que usted cree, y que juntas podamos pues transformar, ¿verdad? Entonces también por ahí va. Hola. Al principio nos dijiste que nos ibas a contar un poquito de la experiencia de tu amiga que perdió a su papá, ¿cierto? ¿Verdad? Algo que me dijiste en esta represión de Pinochet. Entonces tal vez sí nos podemos devolver un poquito como a la experiencia. Es cierto. Ya acompañar el día de hoy, pero no pudieron estar con nosotros. Claro. Tengo, bueno, 2 amigas chilenas,
Joana Rodríguez y Patricia Silva. De quien les voy a hablar es de la experiencia de Patricia. Bueno, la Pati no pudo estar acá, ¿verdad? Ni Joana, porque ellas, bueno, primero la diferencia de horario, ya son como las 6:30 y ellas venían de gira porque ellas visitan centros infantiles, entonces, pues, evidentemente no podían conectarse con nosotros. Pero yo las contacté, ¿verdad? Porque me parecía importante conocer todo el trasfondo de esto, que es el documental, ¿verdad? Y vivido de cara de una mujer chilena. Entonces, la experiencia de ella es que a su padre lo mata porque él, bueno, no estaba en el grupo, por ejemplo, de la dictadura, se oponía y demás, tenía un cargo de poder en una empresa que era reconocida, pero que no apoyaba en este caso a Pinochet, entonces a él lo matan, dejando a su madre sola con 5 hijos, donde la mayor tenía 15 años y la menor, que es Patricia, tenía 5 años. Ella siempre había sido ama de casa porque ella estaba en su casa cuidando a sus hijos, pero no tenía el tiempo, ¿verdad? Y como descuidar a los niños y salir a trabajar, y quien se encargaba de todo el resto era el esposo. Bueno, historias como la de Patricia, miles en Chile, ¿verdad? Ella cuenta que su mamá entonces se devuelve a donde su abuela, ¿verdad? Donde la mamá de ella, que también es una mujer viuda, ¿verdad? Es una mujer que están solas. Y en lugar de, como decíamos antes, de revictimizarse porque eran solas, porque eran viudas, porque tantos chiquitos, ¿y ahora qué hago? No, a las mujeres les tocó luchar, y de hecho, en ese momento son las mujeres las que toman los puestos de poder, los puestos políticos, los puestos de dirección, los puestos en la salud, son las mujeres en ese momento, porque los hombres están o luchando, o están muertos, o están detenidos. Entonces, vemos cómo desaparecidos también. Están desaparecidos, sí. El rol ahí de la mujer fue un rol fuerte, ¿verdad? Porque tenía que hacerse cargo de esa sociedad. Bueno, ¿qué pasa? Tras la muerte de su papá, la mamá de Patricia entonces dice, bueno, no podemos quedarnos así, esto no puede continuar, y se unen a las luchas. Entonces Patricia dice, mi mamá no era la mamá normal que iba a las reuniones del colegio, que me revisaba tareas, que bordaba, que tejía, dice, a veces ella intentaba hacerlo, pero le quedaba terrible, o sea, les hacía un tejido y era terrible, porque ella lo hacía porque también la sociedad les cobraba el rol de madres, y de madre perfecta. Usted tiene que estar para sus hijos, no puede trabajar, tiene que ir al colegio, si no va al colegio, ¿dónde está, verdad? Y no, ella fue una mujer que luchó por esa transformación. De hecho, ella fue de las que movió el Partido Socialista, llegó a estar en un puesto también importante desde ese Partido Socialista, y Patricia dice, yo llegaba de la escuela y mi mamá a las 6 de la tarde, cuando ya había oscurecido, nos sacaba y llevábamos en canastas panfletos, porque esa hora era que no había luz y teníamos que correr a pegar panfletos para oponernos a todo lo que estaba pasando. Y entonces la mamá de ella empezó así. También ella cuenta que dentro de este cambio había un rol importante en este caso de la Iglesia Católica. En alguno de los pueblos llevaron, tal vez podríamos decir como misioneros de Estados Unidos, quienes empezaron a hablar de la dignidad de la persona y de los derechos humanos de la persona. Entonces, por supuesto, estaban en contra de la dictadura, y cómo ellos empezaron a hablarles de esto, que era el sentimiento que ellas tenían. No puede ser posible que una dictadura nos baje, nosotros somos personas, y ahí empezaron a reconocerse también como personas, que es importante. Ellos no se reconocían como personas por la dictadura. Entonces esa dignidad estaba pisoteada.
Esta señora también tuvo un cargo ahí desde la iglesia y fue representante de los derechos humanos ante la Haya por algún tiempo. O sea, una señora que en un principio estaba en su casa con sus chiquitos y dio un salto. ¿Qué es lo que Patricia nos cuenta? O sea, Ginette me dice, yo no me crié con mi papá no vivió conmigo porque a los 5 años ahí lo mataron, pero mi papá no estuvo ausente, porque ojo aquí, también hay que hacer un reconocimiento. Todas las luchas que emprendió mi madre fue en memoria de mi papá, no nos dejó que él muriera. Entonces decía, tampoco era como que todo lo que hacía ella era porque era mujer y porque podíamos y por luchar, no, sino también era para que su papá se sienta orgulloso. Entonces ella me decía, bueno, ¿hasta qué punto ella lo hacía para reivindicarnos con el poder de la mujer y hasta qué punto era para reivindicar la figura de nuestro padre como el hombre de la casa, ¿verdad? Entonces ellas crecieron pues siempre en esas luchas, en esas batallas, por la igualdad, que quiero decir que nosotros, y como lo mencionaba usted, María Jimena, no tenemos ni idea qué es lo que hablan, porque nosotros no hemos pasado por una situación de esas, pero sí que podemos empatizar cuando escuchamos la historia de este otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Patricia y sus 5 hermanos entran a las universidades, se hacen profesionales y desde donde ellos están, siempre están luchando por los derechos humanos, siempre están luchando por los espacios de la mujer, por generar acciones para erradicar precisamente la discriminación en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces ella dice, bueno, mis hijas no crecieron lo que yo viví, no vivieron lo que yo viví, pero ellas son humanistas y les ha tocado lidiar con una mamá que ha pasado en la cárcel porque va y hace una convocatoria del grupo donde ella esté, y entonces allá va y terminan arrestados y van y la sacan, y esa ha sido su vida, la vida de sus hermanas. De hecho que el año pasado, en el 2019, la hermana de ella, la mayor, que está en silla de ruedas, ella fue ¿cómo se llamaría esto? Bueno, como a una catedral, y ahí se amarró, se encadenó en la catedral pidiéndolo, o sea, siempre ha sido una historia de lucha. Pero entonces, cuando yo le pregunto, bueno, Patricia, ¿y qué podemos nosotros desde acá de Costa Rica rescatar de toda esta historia que ustedes tienen? Porque nosotros ni idea lo que ustedes han vivido, lo que ustedes pasaron el año pasado y lo que trascendió en el 2019 también, que hubo nuevamente una alzada, porque la gente, a pesar de que nosotros conocemos a Chile como un país que está bien con respecto a América del Sur, ¿verdad? Y que tenían posibilidades y todo, ellos lo que dicen, bueno, pasamos como unos 10, 20 años adormilados porque supuestamente nosotros estábamos bien, éramos el ejemplo de América del Sur y teníamos pues muchos accesos a tarjetas de crédito, a préstamos y que una mejor calidad de vida, pero resulta que no era así. Eso es una odisea y un engaño, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo se da cuenta de que está, o sea, sí tienen todas esas aperturas, pero no me alcanza para comer, me prometieron los gobiernos que vamos a tener vivienda digna y no hay, y hay más reprimidos, entonces ahí es cuando se viene la revuelta del 2019 con los estudiantes, los sindicatos y pues obviamente también hay las mujeres apoyadas. ¿Qué es lo que dicen? Y ellas nos dan como recomendación, primero, que las mujeres tenemos que unirnos, ¿verdad? Para alcanzar nuestros propósitos, que no podemos dejar al otro de lado, tenemos que buscar esa equidad. Tercero, perdón, que toda lucha, toda gestión, toda acción que se lleve en pro de la equidad tiene que dignificar a la persona. Entonces,
que la parte de la creatividad, que la parte de el conocer, el explorar otros ámbitos donde nosotros no hemos estado, también nos va a permitir tener mayores ideas de cómo nuestras acciones pueden mejorar una sociedad. Entonces vean que es lo que vemos en ese documental, es de hace 40 años, los hijos, ¿verdad? Los hijos de los muertos, de los desaparecidos, viven en esa constante lucha, sus nietos son personas que buscan el humanismo, pero también que al no haber tenido esa vivencia, pues vienen en forma pasiva, ¿verdad? Cuando viene otra vez la revuelta es cuando ya empezamos, y creo que hay algún dicho por ahí que dice que cuando las personas luchan por una mejora, ¿verdad? Los hijos ven eso, pero les cuesta menos. Y a los nietos... Cindy, si quieres... Perdón. No sé si quería, perdón, Gina, es que se nos está activando ahí. Cindy, si quieres como comentar algo, sos bienvenida, pero si no, quitas el mic porque lo tenías activado y entonces estaba metiendo algo, pero no sé si es que querés decir algo, si quieres... No, perdón. Bienvenida. Sí, interrúmpame, porque vea que si no, yo hablo mucho. Esto es un espacio, como les decía yo, abierto. Podemos expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos. Entonces, nada, cuando tengan la necesidad, si gustan, ustedes ahí o piden la palabra o hablan de una vez, tranquilas. Sí, la idea es esa, que compartamos, porque si no, yo hablo todo el rato, porque para eso soy muy buena. Pues sí, entonces, esa es como la vivencia. Me hubiera encantado que Patricia estuviera acá y que pudiera verlo, verlas y contarles, ¿verdad? El poder escuchar una experiencia de estas, de verdad que despierta en uno, yo les decía a las compañeras, las fibras, los hilos más delgados que existen en nuestro ser, ¿verdad? Poder ver que eso fue hace 40 años y todavía cuando Patricia lo cuenta, sus ojos se llenan de lágrimas, porque ella sabe primero y reconoce en su mamá que a pesar de que no era la mamá que la sociedad le pintaba, ¿verdad? Que no era esa mamá perfecta, fue una mamá que trascendió porque les dio ese cambio, ¿verdad? Fue parte del cambio que se vivió y es una de las mujeres que viene a aperturar esa visibilización de la mujer. También tengo que resaltar otra cosa, que es que yo les mencionaba que la mamá de Patricia, pues es una de las fundadoras del Partido Socialista, pero acá hay otro dato interesante, y es que a pesar de que fue de las fundadoras del partido, las mujeres se quedaban no en los puestos de dirigencia, sino en los puestos que le diríamos nosotros la carpintería, ¿verdad? Quienes dan la cara, igual vuelven a ser los hombres y ellas se quedan atrás, pero el partido se maneja, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que ella resalta, por las acciones que hacen atrás, pues todas estas mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, acá, ¿qué tendríamos que nosotros aprender de esta pequeña experiencia? Que tenemos que evitar esos techos de cristal, ¿verdad? Hasta dónde nosotras estamos condicionadas a llegar. Nosotras podemos, decía por ahí mi hija en uno de los videos, las mujeres podemos ser lo que queramos ser y llegar hasta donde queramos llegar, ¿verdad? Entonces, es como romper esos síndromes que se nos han venido ahí como haciendo ruido a las acciones que nosotros hacemos. Eso por el lado, por ejemplo, laboral. También otra de las cosas que nosotros tendríamos que tomarnos muy en cuenta y que aprender es el síndrome de la abeja reina, ¿verdad? Que lo vivimos mucho como mujeres y eso una de las cosas que tendríamos que evitar, y eso es que cuando hay una mujer en un puesto de toma de decisión, le exige a las mujeres más que a los mismos hombres, incluso a veces las minimizan y ellas mismas ejercen como esas
desigualdades que en algún momento, bueno, que el patriarcado ha venido marcando, ¿verdad? Entonces llegamos a los puestos de poder, pero no. Un poco las maneras un poco machistas de seguir perpetuando y ejerciendo digamos, el poder que puedan tener. Exactamente, exacto. En lugar de volverse solidarias y abrir los caminos, son totalmente lo contrario. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que también trabajar como mujeres, ¿verdad? No podemos ser piedra para las otras, tenemos que abrir caminos. Ayer mi compañera Katia me mencionaba el síndrome del fantasma, ¿verdad? También, que es algo que nosotros como mujeres, y nos pasa creo que a todas, en algún momento cuestionamos si realmente somos capaces de hacer algo, ¿verdad? Que hay alguien que lo puede hacer mejor que nosotros y quizás ese alguien ni siquiera existe. ¿No? Ajá, sí, nosotras mismas nos vamos saboteando, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que trabajar en los liderazgos femeninos. Creo que este documental nos muestra mucho el liderazgo femenino, ¿verdad? Orientado a la consecución de grandes objetivos. Y bueno, yo lo vuelvo a recalcar, desde esas diferencias que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos unirnos, encontrar el punto en común para poder caminar juntas? Y no caminar hacia una lucha que no, ¿verdad? Todos los años tenemos que luchar y empoderarnos, decimos, nosotros ya tenemos poder, o sea, tenemos que fortalecernos. Empoderarnos sería como que si nosotros, pobrecitas, no tienen nada de poder, entonces hay que darles, tendríamos que fortalecernos, ¿verdad? Fortalecer nuestras habilidades, fortalecernos desde el sitio donde estamos. Y creo que es son acciones que se tienen que hacer diariamente. Y a mí me parece, digamos, desde mi punto de vista, me parece bien que se hagan estas otras acciones de visibilización, como las marchas del 8 de marzo, etcétera, pero sí ciertamente no puede quedarse solo en eso, porque si no sería como cuando uno hace ahí un posteo en Facebook y queda ahí, ¿verdad? Y ya. Es decir, las acciones reales y las que generan cambios son las que se generan en nuestro día a día, ¿verdad? Y como por ejemplo, en este momento, esta actividad que estamos realizando el día de hoy, que además está siendo coordinada por una red de mujeres de la universidad, que no es que seamos una red, digo yo, pero en este momento sí estamos generando redes y estamos haciendo coordinaciones en conjunto que nos permiten además, conocer no solo del pasado de otro país y de cómo las mujeres mismas resolvieron y se unieron, pero que también nos da a nosotros la oportunidad de generar nosotras nuevas redes, nuevas alianzas y también de poder conversar de lo que se dio para poder mejorar nosotras, como estos puntos que decías vos ahorita, ¿verdad? De que las mujeres nos tenemos que unir, de que nos tenemos que unir siempre buscar al lado del otro, lo de que la lucha debe ser creativa y buscando siempre la dignidad. Entonces, sí, como por ahí. Exacto, correcto. Entonces, ver cómo, quizás tal vez preguntarnos, ¿verdad? Creo que ahí va más a la introspección de cada una y es desde mi sitio, desde mi historia de vida, desde mis experiencias, cómo puedo crecer primero como mujer y cómo puedo ayudar a que las otras mujeres crezcan, ¿verdad? Cómo desde nuestro metro cuadrado podemos crear esas redes colaborativas que puedo aportar, en qué soy fuerte y esa fortaleza que yo tengo, cómo podría ayudar en estos cambios, ¿verdad? Quizás no es necesario hacer grandes revuelos, pero con cosas tan pequeñas como que desde el seno de una familia se trabaje el feminismo y las masculinidades sanas, desde ahí se empieza a cambiar la sociedad, ¿verdad? Desde cuando yo puedo ser equitativa, por ejemplo, como mamá. En el caso mío que les contaba, tengo un hijo varón y una niña, ¿verdad? Un muchacho y una niña. Entonces, ¿cómo yo
puedo trabajar desde el seno de mi casa, del seno de mi hogar, que ninguno de los dos es más que el otro y que los dos tienen habilidades, tienen fortalezas que son diferentes, pero que unidos, ¿cómo les podría potenciar como personas, verdad? ¿Cómo podrían potenciar ellos también a la sociedad unidos? Y no es que sea uno, que sea el otro, incluso pequeñas cosas tan simples que pienso yo, ¿verdad? Bueno, que quizás esté tal vez equivocada, pero creo que desde mi posición y desde mi postura es una de las cosas que se han implementado en mi casa. Eh, por ejemplo, en los roles de la casa en cuanto a los quehaceres, tienen nombre y apellido. Entonces, el día lunes, a Kenneth le toca limpiar, le toca barrer, le toca recoger los excrementos de la perrita, le toca acomodar. El martes a Paula le toca barrer, le toca limpiar, le toca, y el miércoles le toca a Ginette. Mi esposo trabaja casi que 12 horas, entonces los domingos nosotros no hacemos nada, le tocó a usted. Es el día que está en la casa. Entonces es como, es decir, y educar incluso en el lenguaje, ¿verdad? No es decir que usted me ayuda, qué pena, yo no necesito ayuda, porque acaso que yo soy, que no tengo algo, ¿verdad? No, no, no. Es una responsabilidad compartida porque en la casa vivimos 4 personas, entonces cada persona se hace cargo. Aquí no es una división de funciones por género, ¿no? Qué pena. ¿Verdad? Y porque entonces, soy la mamá, toca más. Exacto, entonces el día que, por ejemplo, en este ciclo que yo trabajo las noches, pues las noches cocina mi hija, cocina mi hijo, alguno de los dos, pero que comemos, alguien come, ¿verdad? Entonces es poder ir rompiendo con eso, de que las mujeres somos las responsables del hogar. Creo que en los últimos años, y lo he visto ya en varias familias también, es los roles de cuidado que tienen las mujeres, bueno, que la sociedad le asigna a las mujeres, por ejemplo, con las personas adultas mayores. Lo digo porque lo he visto, no solamente en mi familia, sino también lo he visto ya en otras. Y cómo es, por ejemplo, en el caso de mi familia, que mi abuela tenía 12 hijos y tenían un rol establecido para cuando ella estaba enferma, cuidarlos. No era como que mi abuela andaba de casa en casa, no, sino que los hijos iban a la casa donde ella estaba y se encargaban, si trabajaban, pues les tocaba estar con ella los fines de semana, porque también es su madre, ¿verdad? Entonces también es persona de su familia, entonces ya no se queda solamente ahí, que son las mujeres las que cuidan, sino que ya se han establecido, por ejemplo, la rotación en los hijos, que falta mucho por hacer. Considero que sí. Que ahorita está era un proyecto de ley, no sé cómo, no sé, no, honestamente no terminé como de leer en qué habrá terminado eso, pero sí sé que Villalta estaba como proponiendo algo de extender la licencia por paternidad, que creo que al final no sé si se logró o no, pero bueno. Creo que todavía no se ha logrado. Pero por lo menos está ahí el tema rondando y algún día tal vez suceda. Exacto, exacto. Estaba leyendo en la revista de Forbes que, por ejemplo, hablaban precisamente de esto, de la licencia de paternidad por el nacimiento de un hijo. Y, por ejemplo, hablan del caso de España, que decían que España es uno de los países que está valorando hacer esos cambios, bueno, igual que nosotros, porque decían que en este sentido no solo ganarían los hombres, o sea, ganaríamos como sociedad. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? No es que los hombres digan, nos vamos para la casa, sería algo equitativo, pero a razón, en el tema laboral, las empresas se cohíben más en contratar a una mujer porque le tienen que pagar toda la licencia de maternidad y les resulta caro porque pagan la licencia, pagan la persona que la sustituye. Ajá, a la hora de que ambos padres, digamos la mamá y el papá puedan tener esa licencia, pues es un incentivo a la contratación en equidad de las personas, ¿verdad? No simplemente viendo que es que la mujer por ser mujer y que va a tener hijos, no, los hombres también. O sea, entonces es una alternativa, ¿verdad? Que creo que generaría beneficios igual para la sociedad. También por ahí estaba leyendo con respecto a esto que nosotros
pues estamos hablando de las cosas que pueden cambiar, ¿verdad? O que en esos roles como de cambio es que desde el Consejo de la Mujer, ¿verdad? A nivel de Centroamérica ya se han planteado algunas estrategias o algunos puntos estratégicos para la generación de un cambio. Bueno, y aquí ellas sí hablan de empoderamiento de la mujer, que yo no estoy tan de acuerdo como con esa palabra, ¿verdad? Igual, bueno, hablemos del empoderamiento de la mujer, de saber que nosotras tenemos las capacidades, ¿verdad? De ejercer acciones de cambio, ¿verdad? En cuanto a un trabajo, que tenemos la capacidad de tomar un puesto de dirección, un puesto de alto rango, un puesto de toma de decisiones. Tenemos la capacidad. Se habla de la transversalización de la equidad, una articulación en la política, ¿verdad? Que se haga la gestión del conocimiento, las alianzas, la cooperación, incluso en el financiamiento. Por ahí el día del conversatorio sí hablábamos qué relevante podría ser que haya financiamiento para proyectos que se enfoquen como en darle oportunidad a las mujeres de que accesen a esos financiamientos, ¿verdad? No es que no se pueda, pero es que también viene la situación marcada de que si algunos proyectos de las mujeres no son valorados por el simple hecho de ser mujeres. Entonces hay que ir rompiendo como con esas barreras, pero de una forma propositiva, ¿verdad? Lo hablaba usted en algún momento, desde la lucha positiva, ¿verdad? No del lloriqueo ni de que me den plata porque soy mujer, no, sino que tener esa posibilidad de que los proyectos de las mujeres van a aportar igual que la sociedad, van a dar grandes aportes a la sociedad. Y pues el conocimiento, en este punto, ¿verdad? Creo que desde la Red de Mujeres Investigadoras hemos venido trabajando desde el 2017 para generar esos espacios de conocimiento, de visibilización, en lo que hacen las mujeres académicas de la universidad, las estudiantes, han participado, las mujeres administrativas han llevado ponencias de temas que les interesa. Y esto es crear acción sustantiva, ¿verdad? Desde la universidad. Espacios como este sin foro. Como para que entendamos un poquito más nosotras y nosotros los que no sabíamos muy bien en qué consistía esta red, yo honestamente estoy muy contenta porque creo que este año aprendí que existía dentro de la universidad esta red. Honestamente yo la desconocía, la verdad. Entonces sí me gustaría como un poco, que bueno, ya mencionabas que son que la integran académicas, estudiantes y algunas profesionales administrativas, pero me gustaría un poquito como conocer qué acciones realizan, digamos, en el día a día, si se reúnen cada cierto tiempo, en qué consisten estas reuniones brevemente, y después si hacen congresos, otro tipo de más grandes, hacen publicaciones, etcétera. Ok, bueno. La Red de Mujeres Investigadoras se llama así. Esta red nace a raíz de que en el Congreso del 2016, el Congreso de Investigación, se contó con muy poca participación de mujeres académicas en la universidad. Entonces, esta es una propuesta que sale desde la Vicerrectoría de Investigación, en ese entonces con don Daniel Red, cómo potenciar para que las mujeres pues asistan a este tipo de eventos. Entonces en el 2017 se integra la red con un grupo de académicas de diferentes facultades. Bueno, hasta todo el 2017 lo trabajamos con eso, ¿verdad? Como parte, como una extensión de la Vicerrectoría de Investigación. Y lo que nosotros o el objetivo primordial de nosotros es precisamente visibilizar el papel de la mujer en la universidad, ¿verdad? Especialmente, vamos a ver, hablamos en este sentido más a fondo de la mujer académica, que es la que tiene un poco más de trabas a la hora de crecer, ¿verdad?
No digo que las demás no, claro que todas tenemos algunas piedras en el camino, pero en este caso sabemos que el crecimiento académico tiene que tener, la persona, además de sus grados, tiene que tener la producción académica, tiene que ser valorado en este caso desde carrera académica y el crecimiento es muy poco. O sea, realmente es muy poco lo que se logra desde las mujeres. Entonces, el trabajo de la red ha sido precisamente visibilizar lo que hacen, los proyectos que coordinan, los proyectos en los que participan, instar a las mujeres. Tenemos muchas mujeres académicas que nunca han escrito nada, precisamente porque están desmotivadas de saber que, por ejemplo, tal vez una publicación que hacen es valorada con un porcentaje muy poco y es muy difícil para crecer, ¿verdad? Entonces, algunas están desmotivadas y pues ahí se ve un estancamiento profesional. También por el hecho de que el tomar puestos de toma de decisión desde las mujeres académicas es un poco difícil, ¿verdad? Hay pocas. De hecho, en el 2018, si no me equivoco, en uno de los congresos que hicimos, le reconocimos este trabajo a doña Irma Zúñiga, si no me equivoco el apellido, que fue la primera decana que tuvo el CIDE. En mucho tiempo y todo lo que representó, o sea, ella incluso nos empapó con su experiencia de lo que representó llegar a ser la decana de esa facultad. Les puedo hablar desde la escuela a la que pertenezco, la Escuela de Administración, que antes era el IESTRA, y hasta el 2015 la Escuela de Administración tuvo su primera directora mujer. Wow. Y estamos hablando que es una trayectoria larga porque la escuela, si no me equivoco, en el 2010 2009-2010 se convirtió en escuela y para atrás siempre había sido el IESTRA. Y hasta el 2015 tuvo su primera mujer. Entonces... con la figura la figura más importante, bueno, más importante digo yo, de más alto rango, no más importante en la universidad, que es la figura de rectora, que hasta el momento nunca hemos tenido, hasta donde yo sé, en la Universidad Nacional, una rectora, ¿cierto? Sí, hemos tenido 3, doña Rosemary, doña Sandra y doña Sonia. 3 mujeres en lo que tiene la historia de la universidad, que son muy pocas. Muy pocas. O sea, se ha logrado, pero es un porcentaje bastante bajo, ¿verdad? Igual, saber que, por ejemplo, las mujeres que escriben, a pocas se les publica por ser mujer. Entonces, todas estas acciones que se están gestando desde la red es precisamente para eso, para visibilizar. ¿Ustedes se reúnen, Ginette? ¿Cómo es que coordinan estas actividades? ¿Cómo es que incentivan a las mujeres a publicar? Ajá, ok. La red está instaurada como un proyecto, entonces, por ejemplo, está en una unidad y habemos una pequeña comisión, ¿verdad? Que somos las que formamos parte del proyecto, pero realmente las integrantes de la red son todas las mujeres académicas, estudiantes, incluimos estudiantes y ya como te dije, hemos incluido también a la participación de mujeres administrativas, porque la distinción entre académicas y administrativas no es por ningún tipo de rango, sino es que necesitamos incentivar a estas mujeres académicas que están produciendo para que se vea lo que ellas hacen. Nosotros generalmente, o sea, no es como que nos reunimos cada 15 días, ni un mes, sino que lo que hacemos desde la red es generar esos espacios de intercambio del conocimiento, de nuevas experiencias. Entonces, hemos hecho, bueno, no son congresos, son seminarios. Hemos tenido 2 seminarios internacionales, donde el valor agregado de estos seminarios es que nuestras mujeres pueden llevar sus ponencias. Una vez que ellas exponen de su proyecto, de los resultados de su proyecto, pues se hace una publicación de los mismos. Entonces, ahí hay algunas que era la primera vez que escribían y ya tienen su primera publicación. El primer congreso, el primer seminario lo tuvimos en el 2019, ¿verdad? Tuvimos bastante participación.
de mujeres y tuvimos 26 ponencias que se publicaron, todas en un libro de mujeres de, vamos a ver, de CIDEA, de Tierra y Mar, de sociales, ¿dónde? De danza, me parece, ajá. Y estos seminarios se cuenta con la participación de expertas internacionales que nos vienen a hablar de algún tema. El primero fue sobre la mujer en diferentes áreas, la mujer desde la música, desde el arte, desde la educación. Y ahí tuvimos entonces a todas estas compañeras hablando sobre sus trabajos. El año pasado, que creo que fue la última actividad colectiva que hizo la universidad antes de que llegara la pandemia, fue el segundo, ¿verdad? Y a raíz de un congreso que fuimos, mi compañera Katy y yo, en febrero a la UCR, se gestó una alianza o una sinergia con la revista Estudios de la UCR. Entonces, esta revista nos publicó, bueno, se sacó ya un primer dossier en diciembre. Esta vez fueron 14 ponencias, si no me equivoco, las que se presentaron, habían más, pero las que se presentaron para publicación fueron 14. Entonces, hay un primer dossier de este seminario que salió en diciembre y el segundo sale ahora en junio, donde entonces las que tal vez escribieron por primera vez en el 2019 ya van por su segunda publicación. Bueno, entonces, es una manera de incentivar a que se crezca desde ese lado. Hemos hecho capacitaciones. En el 2018 tuvimos a doña Raquel Huereca. Ella es una doctora. Ella es una académica de la Universidad Autónoma de México. Ella también es feminista y está en la Red Internacional de Ciencia, Tecnología y Género que hay en México. Entonces ella vino en el 2018 y nos dio todo un taller de sexismo y currículo oculto, ¿verdad? Que es precisamente esto de lo que hablábamos, de cómo se invisibiliza en ambientes laborales a la mujer y cómo podríamos nosotros pues ir dándonos a conocer, ¿verdad? El año pasado el seminario tuvo un punto importante, además de hablar de derechos humanos y de equidad de género, ¿verdad? Se tocó el tema de migración, mujer y migración. Entonces tuvimos a la especialista en migraciones de la Universidad Pato Branco en Brasil, que es doña María Lourdes Bernat, y ella nos ofreció una disertación lindísima acerca de toda la experiencia de la mujer migrante, ¿verdad? Que llega a hacer tantos aportes a otro país, pero que ha dejado el suyo, ha dejado sus familias, sus raíces y demás para buscar una mejor oportunidad de vida y volvemos al mismo punto donde pueda ser dignificada. Entonces, bueno, estos espacios se han hecho capacitaciones para entrar al sistema de carrera académica, ¿verdad? Que tuvo como un cambio ahí, ahora había que usar SIGESA y demás, pero aparte de eso, como qué es lo que dice el reglamento, qué tendrían que hacer, ¿verdad? Todas ese tipo de capacitaciones sobre tips que nos dan las que son editoras de revistas, de cómo, qué es lo que buscan las revistas para que se pueda publicar, ¿verdad? Y así hemos ido gestionando varias capacitaciones. Este año, pues por toda esta situación de la pandemia y demás, nosotros no hicimos el segundo seminario, pero sí somos coorganizadoras del conversatorio que tuvo la rectoría, fuimos aliados del Congreso Internacional que generó la Red Internacional de los ODS, ¿verdad? Y ya entonces ahí tenemos esas alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para precisamente buscar espacios internacionales donde también nuestras mujeres puedan dar sus aportes como académicas, como parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado, incentivando también a las estudiantes, ¿verdad? La red también ha trabajado en colaboración con la red STEM que tiene la universidad, que lo que busca es incentivar
a todos los estudiantes en sí, ¿verdad? Que busquen las carreras STEM, y también ellos hacen el llamado a las mujeres, ¿verdad? Porque de pronto nosotros como mujeres decimos, ay, no, mejor docencia, ay, no, mejor, no sé, otra carrera de las ciencias sociales, porque incluso nos da el miedo de que la tecnología, de que las matemáticas no son para nosotros, ¿verdad? Y Que las entonces es como, ingenierías no son de las mujeres. no son de las mujeres, ajá. Entonces es romper esos paradigmas para incentivar a nuestras estudiantes a que pierdan el miedo, ¿verdad? Estas carreras son las carreras del futuro, ¿verdad? Bueno, que ya no tan futuro porque ya se están generando gran cantidad de puestos en estas áreas, y no hay muchas mujeres, ¿verdad? Entonces, por ahí también. Entonces, ese es el rol de nuestra red, ¿verdad? Ir generando esos espacios, esas alianzas con otros actores universitarios, otros actores de la sociedad, para ir integrando el quehacer de las académicas, de las estudiantes en esos espacios, ¿verdad? Y que se den a reconocer. Y Lice. Uh-huh. Bueno, Ginette, vamos, ya vamos como para 1 hora, ya nos pasamos un poquito de la hora, nos pasamos un poquito bastante, como 15 minutos ya. Entonces, nada más, yo quería saber si alguna de las compañeras que están ahorita aquí en la sala, es decir, Fabi, Nela, o Adri, o Cindy, e Ivania, que también se nos unieron, si quieren como comentar algo, hacer una pregunta, este es el momento, ¿eh? Y si no, Cindy, ¿vos querías decir algo? Yo tal vez así chiquitito, no, que ha estado súper interesante el foro. Yo lo descubrí como por accidente esta semana, pero me gusta mucho. Y bueno, me gustó mucho poder participar. Y en realidad la temática es súper amplia, ¿verdad? O sea, cómo se ha trabajado durante décadas en esta lucha para poder lograr tener oportunidades, porque yo sé que el foro está muy a propósito del reciente 8 de marzo, ¿verdad? Y yo conversaba con mi hijo porque decía, pucha, es que mandan muchos mensajes y flores de felicidades, pero no tienen idea de qué significa, ¿verdad? De qué es realmente, de qué son las luchas que uno da día a día, además, como decía ahorita Ginette, uh-huh. Sí. Que son esas luchas, igual, como decías, en la casa, desde cómo aprendemos aquí no es como que si me quiere ayudar o si te quiero ayudar, es aquí vivimos cuántas personas, tantas personas, tantos aportes, ¿verdad? Y todos aportamos en todo lo que hay que hacer porque todos igual comemos, todos igual vestimos, todos igual todo, ¿verdad? En el trabajo también, en esas oportunidades, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo ahí del trabajo donde hay un grupo mayoritario de hombres y solo una mujer, y entonces si la mujer dice algo dicen, ay, es que es una chiquita chineada. Yo, qué raro, ¿por qué a los hombres no les dicen que son unos chiquitos chineados cuando hacen berrinches equivalentes o peores, ¿verdad? Pero simple y sencillamente ella no puede levantar la voz y ponerse a la altura porque entonces es una malcriada, es que es difícil, es que entonces esas luchas, y yo sí le decía, ¿verdad? A una persona de ese grupo, yo sí le decía, revísense, o sea, esto es machismo. ¿Cómo es posible que no puedan soportar que una mujer levante la voz y tenga una posición firme? Solo porque es mujer, o sea, se le cobra el que sea mujer. Y las mujeres tenemos que demostrar el doble o más para ni siquiera lograr tener el reconocimiento que tiene un hombre por el simple hecho de ser hombre. Entonces, en realidad la temática sí es súper interesante, da para sentarse muchas horas. Y bueno, y ahí le fue bien que solo le dijeron la chiquita chineada, porque cuando hay una mujer en un ambiente laboral que solo es una mujer entre hombres, le designan el rol de secretaria, ¿verdad? Usted es la secretaria porque usted es la mujer.
Bueno, es que yo soy la Ajá. secretaria, entonces Entonces, qué esa es una pena, mujer, ¿no? digamos, del grupo directivo, pero yo soy Sí. la secretaria, entonces sí Usted es es, la secretaria, sí, no está bien que usted esté aquí, pero usted toma apuntes, ¿verdad, compañera? A claro, mí en algún sí, momento sí, me dijeron, sí. usted toma apuntes, ¿verdad, compañera? Y yo, no, es que a mí los apuntes no se me dan, ¿ok? Sí, Porque tal vez uno, como decían estas otras mujeres, de forma creativa hay que ir dando sus espacios, ¿verdad? Abriendo, claro, tal vez no ni siquiera peleando, diciendo yo, ¿por qué, verdad? Sino que una de manera creativa, ¿ok? ¿No? O simplemente el poder decir no, porque también como mujeres se nos ha castigado que el decir no, ¿verdad? No quiero. claro, Siempre tenemos que estar dispuestas. Respuestas. Ajá. sí. Bueno, entonces, muchas gracias de verdad a Cindy también por el aporte y por apuntarse a conversar. A mí me alegra mucho cuando los invitados y las invitadas dan también sus comentarios, porque para eso también es este espacio finalmente, no solo para, bueno, sí para escuchar a Ginette y aprendimos un montón y espero que también les sirva lo de la información sobre la red de mujeres investigadoras, que si quieren conocer más, bueno, ahí está Ginette, que aprovechen también el espacio, que sepan que existe, si están dentro de la universidad y si este foro lo están viendo siendo parte de la comunidad universitaria y son mujeres, entonces las invito, ¿verdad?, a que se acerquen. Creo que siendo estudiantes, imagínate poder tener una publicación inclusive antes de que ingreses a tu mundo laboral, ya ingresas con una publicación lista, Bueno, ¿verdad? les cuento que María Paula, desde la escuela de Rey, está a la espera de que salga el segundo dossier porque ella presentó una ponencia y va a tener una publicación. Es una estudiante, si no me equivoco, de licenciatura de Rey. Imagínense, entonces es una gran oportunidad y creo que también es una oportunidad de perder el miedo, porque como vos decías, Ginette, y creo que es algo que nos pasa mucho a todas, pero que tampoco lo mencionamos, ¿verdad? Como que nos lo quedamos como callados, como, uy, no, yo mejor no lo hago porque fijo hay 10,000 más que lo saben hacer mejor o tienen más conocimiento, pero en realidad si nunca nos animamos a exponernos, ¿verdad? Y a decir lo que pensamos, pues tampoco vamos a generar un poco esos cambios que nosotras decíamos que tenemos que generar con el día a día, con nuestro accionar en donde estamos. Entonces, esta también es una gran oportunidad de crecer profesionalmente y de darnos valor como las mujeres, el valor que las mujeres tenemos y también aportar a la sociedad, porque no es solo de decir que tenemos un valor y ya, sino que también podemos aportar a que este mundo en el que vemos hombres y mujeres sea mejor para todos los dos equipos, ¿verdad? Entonces, Que ni siquiera deberíamos vernos como un equipo, ¿verdad? Deberíamos vernos como el uno colectivo de la solo. humanidad. Ajá. Pero bueno, creo que en este punto, que a mí me gustaría que fuera así, creo que en este punto, Ginette, ahí podríamos hablar un montón más porque sí difiero en el sentido de que ese sería el ideal, pero que históricamente nos pusieron un equipo y nos pusieron un equipo mucho más abajo. Entonces, creo que ahora nos toca decir, hello, aquí estamos, para que eventualmente, creo que la utopía sería que no nos veamos como un equipo y que somos diferentes, pero claro, inclusive hasta dentro de las mujeres somos diferentes. Es decir, Claro. cosas que Jimena no piensa, que Fabiola puede decir que está del todo en desacuerdo y Adriana está muy de acuerdo, ¿verdad? Dentro de Correcto. nosotras mismas tenemos nuestras diferencias, pero en esas diferencias, como vuelvo al documental, cómo nos potenciamos, recordemos que en el documental había mujeres políticas, había mujeres de teatro, Periodistas, de... fotógrafas, periodistas, amas de casa, y entonces cómo todas dentro de nuestro eje de acción y dentro de lo que nos consideramos que podemos potenciarnos, entonces que nos potenciemos. Yo creo que ese es el cierre para la actividad de hoy. Yo estoy de verdad muy feliz de inaugurar de nuevo estas actividades. Esta es nuestra primera actividad del año en esta modalidad. Yo ya en Cine en el Campus presenté 2 películas nacionales, bueno, que las puse a disposición de la comunidad como una selección, pero esta es la primera, el primer cineforo del año. Entonces me alegra mucho que haya sido para conmemorar el Día de la Mujer, para que hablemos de estos temas. Estamos celebrando, bueno, estamos inaugurando nuestra sección que se llama Café con Cine. Entonces, son estos espacios en los que
en los que el subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales, en coordinación con Cine en el Campus de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, tenemos estos conversatorios en donde vemos una película, bueno, previamente la compartimos y después tenemos un conversatorio con un académico invitado, académica de la Universidad Nacional, para que nos hable un poquito al respecto. Entonces, de verdad que yo estoy muy agradecida con Ginette, con las chicas del subsistema siempre, con ustedes dos, Ivania y Cindy, por unirse a nuestro foro y nada, entonces muchísimas gracias. Sí, bueno, yo desde la Red de Mujeres de verdad les agradezco la oportunidad que nos dan para estos espacios. La red es de todas, cuenten con nosotros para este tipo de iniciativas, ¿verdad? Que creo que nos fortalecen, como dice María Jimena, y generan esos espacios, ¿verdad? Donde podamos nosotras, pues, crecer como personas en primer lugar y después como profesionales, que creo que eso es como lo ideal. Sí, entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tal vez, Jimena. Ajá, sí. Sí, ya se fue Cindy, ¿no? Por ahí, bueno, las que nos acompañaron. No, aquí estoy, es que se me fue la luz, pero ya logré conectarme en carrera otra vez. Y la profesora, bueno, un pequeño comercial de parte del subsistema de bibliotecas, ya que vi que tocaron ciertos temitas ahí, bastante interesante, comentarles que el próximo 19 de marzo, el subsistema de bibliotecas, hemos preparado un conversatorio con la red de hombres sobre el tema cómo identificar prácticas machistas en las organizaciones del sector, ¿verdad?, público. Entonces quedan cordialmente invitados y por ahí también que escuchaba la profesora Ginette con respecto a los cuidados y también creo que a la compañera Cindy, por ahí hay un tema que también es bastante interesante y que vamos a ver la posibilidad también que la red de hombres nos colabore con este taller que se llama la corresponsabilidad social de los cuidados y de los papeles de los hombres en el hogar. Entonces, de antemano quedan invitadas. Muchas gracias. ¿Lo van a transmitir por Facebook, Nela, o es por inscripción? ¿O las dos, como nosotros? Como las dos, igual que el foro. Okay. Igual. Ok, si gustan después me pasan esa información y entonces ahí yo también la comparto en Cine en el Campus. Sí, compañeras, yo quería hacer una última intervención. Ok, adelante. Bueno, por aquí tenemos a Ivania conectada. Ivania es una de esas mujeres que han perdido el miedo porque ella es investigadora, es estudiante, pero es estudiante asistente del CIMPE. Ya ella tiene algunas publicaciones, ¿verdad? Entonces, es de ese porcentaje que se ha atrevido. De todo el documental yo saqué una frase que me encantó, que es, hay que perder el miedo, pero hay que organizarse, ¿verdad? Que esa frase está en el documento que ellas habían elaborado en ese momento, ¿verdad? Era el manifiesto, que de hecho es el manifiesto que se llama como el documental. Hoy sí. Entonces, bueno, también quería rescatar eso, ¿verdad? Que en el CIMPE se promueve, y el CIMPE como tal, y desde el CIMPEDOC, que es el centro de documentación, se promueve también que las y los estudiantes, pues, investiguen. Sí, sí, por ahí también, profesora Ginette, usted hablaba de María Paula. María Paula es Loría Cambronero. Sí, María Paula Loría. Ella el año pasado participó del Cineforo, fue el último Cineforo, con un grupo de estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales precisamente, y ellos nos estuvieron colaborando, y excelente grupo en apreciación, en aportes y todo, y María Paula, que es de la escuela, es una excelente estudiante también, no me cabe la duda, como la chica Ivania Bolaños, ¿verdad? Entonces, en buena hora que esta generación, ¿verdad?, vengan abriéndose camino, impulsándose en la parte de investigación. Sí, ahora que usted lo mencionó, yo dije, ¿será Loría Cambronero? Porque si es ella, una excelente presentación, una excelente ponencia hizo ella acerca de la migración. Sí. Fue muy buena. Sí, ¿ves? Entonces estamos ahí. Muchas gracias de nuevo. También qué bueno que de verdad que más estudiantes se animen entonces a participar y a romper y a hacer exponencias y a participar y a hacer publicaciones.
Ojalá que hayan más y más mujeres también que se animen, que se atreven a hacerlo. Ahí está, estoy segura que si tienen alguna duda, Ginette con todo gusto puede, ¿verdad? Acercarlos, y todo esto de CIGESA, de cómo se tienen que meter, si ya son académicas, etcétera. Tienen aquí un gran apoyo. Entonces, nada, o sea, creo que un poco cerrando un poco también con lo que decía Adri, hay que perder el miedo, pero hay que organizarnos. Entonces, a seguir trabajando juntas. Y nada, nos dejamos todos aquí con este próximamente a nuestro próximo Café con Cine, que estaremos anunciando por redes sociales y por la web de interna de la U, cuando será nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen muy linda tarde. Igual.